Mis queridos hermanos, muy buenos días. Me alegra mucho verles. Me gustaría tener como un pantallazo de todo, que veamos quiénes están reunidos, saludarlos a todos. Excelente, me gusta más. Los veo a todos. Luz Marina, muy buenos días. Tirso, muy buenos días. Sandrita, buenos días. Mireya, Buenos días, pastor. ahí está la familia de José y Martica. Está Amparo, está mi querido Cristóbal. Qué bueno verte, Cristóbal. Buenos días. Buenos días, Cristóbal. Está Juan Martínez también. Está mi querido hermano Guillermo y Marlene. Pastor. Buenos días. Buenos días a todos, un abrazo, buenos días, pastor. Se les oye muy bien. Beatricita y Mireya están ahí. Beatricita, muy buenos días. Buenos días, pastor. Me pongo una camisa, mami. Una Me camisa. alegra mucho verles a todos. Está Martica Salinas, está la familia Buenos días. de mi hermano Carlitos y Melina y Martica, y está Álvaro Camargo. Álvaro, hacía rato que no nos visitaba el Álvaro, ¿no? Ahí. Alvarito Camargo, muy buenos días. Con Carmenza, muy buenos días. Está Marjorie, Dieguito, Nora. Bueno, nos encanta. Hola, pastor, buen día. ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor, muy bien. Bueno, pues me alegra mucho tenerlos en conexión hoy en el sermón. Hoy vamos a Alvarito, buenos días. Bueno, por ahí se le oyó algo a Alvarito por ahí. Norita, buenos días. Bueno, todos muy buenos días a todos. Y hoy vamos a ver un tema, el tema del sermón se llama así. Ya les digo cómo se llama el tema del sermón, lo vamos a poner en, vamos a ver las imágenes. Aquí Vivi, y como ustedes se darán cuenta, Vivi y Juan Carlos siempre están aquí muy pendientes de todo, son los que nos hacen funcionar todo, hacen posible el milagro de esta transmisión. Así que yo siempre le doy gracias a Juan Carlos y a Vivi. Ellos siempre están haciendo posible la transmisión. Gracias, Juanca, gracias, Vivi. Están ahí muy pendientes, trabajando detrás de bambalinas. Y el sermón de hoy se llama El misterio de la encarnación. Sin embargo, hoy es la primera de las charlas que vamos a tener estos domingos que nos vamos a reunir, de los sermones que vamos a ver. Es el primero. Hoy es la introducción a este tema, el misterio de la encarnación. Y para ponernos en contexto, vamos a ir a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos que vamos a ver el contexto de las cosas. ¿Qué había antes? Porque quiero que ustedes hoy noten algo. Quiero que ustedes hoy vean que Dios es el Dios de la historia, que todo lo que pasó con el Señor Jesucristo no sucedió de un momento a otro y que no apareció así nomás, sino que todo estaba diseñado por Dios a través de los siglos, de milenios en los que Dios ha estado trabajando. El contexto es que vamos a hablar un poquito de muchas cosas, así que yo voy a estar volviendo una y otra vez al tema del misterio de la encarnación, pero vamos a ver el contexto de lo que está pasando acá, qué cosas nos pueden ayudar a comprender. Después de su tercer viaje misionero, todos los que hemos estado estudiando CIPEP, sabemos que después del tercer viaje misionero de Pablo, él es apresado y llevado a Jerusalén o en Jerusalén, y las escrituras nos muestran que los judíos lo querían matar, ya lo querían asesinar, y que un grupo de más de 40 personas de judíos habían juramentado bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eso está en Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Así que el tribuno romano, allí en Jerusalén, inmediatamente sacó a Pablo de la ciudad y lo envió a Cesarea, protegido por unos 200 soldados. Eso está el relato ahí en Hechos. Y en Cesarea estuvo Pablo preso por lo menos, mínimo 2 años. Ahora, ¿qué tiene que ver esto
con el contexto. Lo que pasa es que en ese viaje último, tercero, siempre lo había estado acompañando un hombre llamado Lucas. Lucas. Y Lucas está ahí pendiente de todo lo que está pasando con Pablo. Lucas lo ha acompañado desde el segundo viaje misionero a Pablo, desde Troas, donde allí se unió Lucas al segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y Lucas ha estado ahí siempre acompañando al apóstol Pablo. Yo creo que Dios puso a Lucas porque Pablo, con tantas golpizas, con tantos golpes que le dieron, persecuciones, dificultades, necesitaba de alguien que lo cuidara, que médicamente lo aconsejara, y Dios le otorgó a este gran hombre llamado Lucas. Y Lucas está acá mientras que Pablo está en la cárcel en Cesarea. Y esta ciudad de Cesarea era la sede del gobernador romano para toda la región de Judea. Allí tenía su oficina principal, digámoslo así, su palacio, el gobernador, que en ese tiempo era Félix. En tiempos de Pablo estaba Félix. Y dice que Hechos 24-27, que después de muchas cosas que pasan en esos relatos que hay allí en Hechos, dice que al cabo de 2 años, Félix fue reemplazado por Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que después de 2 años, así que por lo menos 2 años, Pablo estuvo allí preso. Pero el tema es que en esos 2 años, Lucas, este hombre que era multifacético, era médico, escritor, historiador, artista, es lo que dicen los que han estudiado la vida de Lucas, este hombre se dedica, y por eso tengo ese mapa ahí, porque Lucas aprovecha, acuérdense, Lucas no es de este lugar, Lucas nació, parece, en Antioquía de Siria, pero se unió a Pablo en Troas en el segundo viaje misionero. Lucas tiene la oportunidad de ir y visitar todos los lugares donde Cristo estuvo predicando, y comenzó a investigar detalladamente todos los aspectos de la aparición del Cristo. Y sabemos que, y eso lo dicen muchos comentaristas, que Lucas muy posiblemente, muy seguramente habló con María, la mamá de Jesús. Y sabemos eso porque él es el único que habla de cosas que eran muy personales de María, que dice que María ponía ciertas cosas en su corazón. Y eso es como un relato de la misma María a quien Lucas debió haber entrevistado. Entonces ustedes ven ahí a Nazaret, Caná, donde hizo el Señor Jesucristo sus primeros milagros, Caná, Magdala, Corazín, Cafarnaún, Betsaida, y Lucas tuvo este tiempo para ir y visitar todos estos lugares y hablar con testigos vivos que todavía estaban vivos más o menos en estos años en que Pablo está siendo preso, año más o menos 60, y él indaga con estas personas que están vivas todavía y baja hasta Jerusalén, va a Belén, indaga. Y por eso cuando vamos al libro de Lucas, vamos a ir a Lucas en el capítulo 1, vamos a leer solamente una porción. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Así que Lucas dice, mire, todo lo que yo oí, todo lo que he oído, todo lo que me enseñó Pablo y todo lo que otros han dicho son cosas muy ciertas, y otros ya han escrito sobre esto. Y tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas dice, miren, la gente que vio a Jesús, la gente que estuvo con él, la gente que fue testigo presencial, ellos nos pasaron cosas, ellos que también fueron ministros de la palabra. Sin embargo, a mí me ha parecido también, después de haber investigado
investigado. Así que Lucas dice, yo investigué, yo personalmente investigué, y nos dice con diligencia. Es decir, es una persona que se esforzó. Lucas se esforzó por ir, hablar, viajar, estar en los lugares que sucedieron las cosas, con las personas que fueron los testigos. Lucas dice que él se esforzó por averiguar, investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que aquí Lucas nos dice que él las organizó, toda esa información que recolectó, organizó todo para escribir este evangelio que se llama el Evangelio de Lucas. Y Lucas también escribe el libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia, los viajes misioneros de Pablo. Ese es Lucas. Y le escribe a este excelentísimo Teófilo, que no se sabe con exactitud quién es, pero que nos ha bendecido porque es una carta para nosotros, para todos los cristianos de todas las épocas. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que Lucas se esforzó por hacer un relato muy comprensivo de todo lo que pasó. ¿Cuál es el enfoque de Lucas? ¿Cuál es el objetivo de Lucas? ¿Qué es lo que él averiguó? ¿De qué se interesó? Él se interesó exactamente de quién era Jesús. ¿Quién era ese Cristo? ¿Quién había sido Cristo? ¿Cómo comenzó esa historia? Él preguntó todo y por eso escribe este evangelio para explicar lo que él encontró. Y lo que es interesante es que Lucas no comienza directamente con la vida del Señor Jesucristo, sino que comienza anunciando, diciendo que antes de Cristo hubo algo extraordinario, hubo un anuncio del nacimiento del más grande profeta que había, que el Señor Jesucristo dijo que él era el más grande de los profetas, que fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el relato comienza así en Lucas 1. En Lucas 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y entonces aquí nos da una cantidad de información increíble, Lucas. Lucas dice que en el tiempo de Herodes había un hombre que era Zacarías de la clase de Abías. ¿Y por qué nos dice de la clase de Abías? Lucas está diciendo que los judíos eran muy cuidadosos a la hora de guardar genealogías, historia, y que han pasado 1500 años. 1500 años, han pasado 1500 años y lo que Dios estableció a través de Moisés, de los sacerdotes que servían en el tabernáculo, se ha guardado. Y nos dice aquí, nos dice la escritura que este señor llamado Zacarías es un descendiente de toda esa estructura que 1500 años atrás Dios estableció con los sacerdotes y que 500 años después de Moisés, David organizó el servicio en el templo según 24 clases. Y uno puede entrar allá a estudiar esos temas. Hay Biblias que hacen esos comentarios. Y cada clase tenía la oportunidad de servir en el templo en ciertas ocasiones. Nos está hablando de un pasado, nos está diciendo, Lucas aquí nos está diciendo que Dios ha estado obrando a través de la historia.
que lo que está pasando ahora es algo que nos muestra que esto no sucede de un momento a otro, sino que hay una historia enorme detrás de los acontecimientos que él va a relatar con respecto al Mesías, con respecto al Cristo. Y nos dice que esta mujer que era la esposa de Zacarías era descendiente de Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón, el hermano de Moisés? Pues nada más y nada menos esta mujer, ellos habían guardado esas genealogías, ellos eran muy cuidadosos de quién era hijo, usted, de dónde venía, qué padre tenía, de quién descendía usted. Y esta mujer, la esposa de Zacarías, era también de la realeza más alta del sacerdocio. Era una mujer que descendía nada más y nada menos que de Aarón. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y entonces aquí otro dato que nos comienza a dar Lucas, y es que Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro porque ellos ya son adultos, son viejitos, y nos hace recordar de Abraham, de la historia de Abraham, de cómo él no podía con su esposa, no podían tener hijos, y el hijo que tuvieron fue un regalo de Dios por la obra de Dios. Y aquí otra vez Lucas nos dice que todo lo que está pasando es un obrar milagroso de Dios. Porque ellos eran viejitos y ya no podían tener hijos. Y Dios es así, Dios es increíble, Dios permite que no hayan posibilidades humanas para mostrarnos su poder. Aquí nos dice Lucas que estos dos ya no podían tener hijos, eran viejitos. Y Lucas está presentando algo extraordinario. Dice que Dios entra ahora a la historia de una manera muy precisa y él va a obrar un milagro en la vida de estos dos viejitos, de Zacarías y su esposa Elizabeth. Versículo 8 dice: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Y esto es algo increíble, porque hacía muchos siglos Dios no hablaba con su pueblo. Hacía muchos siglos no había revelación. Hacía muchos siglos Dios no hablaba con Israel, ni con Judá, ni con nadie. Y entonces aquí los quiero llevar a la siguiente imagen y hacer un recuento. Hacía siglos que Dios no hablaba con su pueblo. Y la historia nos dice que desde el tiempo del cautiverio de Babilonia, óiganlo bien, el tiempo del cautiverio de Babilonia, que fue más o menos en el año 600 antes de Cristo, había un hombre llamado Jeremías, que era un profeta de Dios, que había profetizado que Judá iba a ser llevada en cautiverio por causa de su pecado, porque no habían aprendido de Israel, que había sido ya llevada en cautiverio por causa de su pecado. En el año 720 antes de Cristo, los asirios se habían llevado a Israel cautiva, pero Judá no aprendió la lección. Y Jeremías les dijo: ustedes también van a ser llevados al cautiverio, y va a venir Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se los va a llevar. Y Jeremías les dijo
que esto era designio de Dios, que Él les iba a traer este castigo por 70 años y que 70 años después Dios, el soberano Dios, los devolvería a Jerusalén. Y eso pasó exactamente así. Jeremías profetizó que vendría este cautiverio, pero que también Dios se encargaría de darles libertad y traerles otra vez a Jerusalén, a Judá, para cumplir todas las cosas que estaban profetizadas acerca del Mesías. Así que pasaron esos 70 años de cautiverio y en el 530 más o menos volvieron otra vez del cautiverio. Y esta cautividad y estos hechos nos muestran que Dios es un Dios soberano que maneja reinos y maneja circunstancias, que Él está a cargo de la historia, que Él está a cargo del mundo, que no ha salido nada de sus manos, que Él está haciendo una obra magnífica que nosotros a veces no comprendemos, que Él tiene planes y los realiza. Y Dios le dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías que fueran con paciencia a sufrir esta situación y que vivieran en Babilonia y edificaran sus casas, vivieran allí, plantaran huertos, comieran de su fruto, levantaran familias y buscaran el bienestar y la paz de las ciudades donde fueran desterrados y vivieran en paz allá hasta que Él se encargara de devolverlos otra vez a Judá. Y Dios levantó después de todos esos 70 años a un hombre llamado Ciro, rey de Persia, quien dio la orden de volver y permitió que Judá volviera otra vez. Todos esos judíos volvieran. Pero la imagen a su derecha, ustedes ven estas imágenes del cautiverio, fueron muy tristes, fueron desoladoras. Nabucodonosor entró, rompió, dañó, quemó, mató, asesinó, hizo locuras de toda clase y sin embargo, de una manera que uno no puede comprender, no entendemos, Dios estaba a cargo. Él está a cargo de todo. Dios estaba buscando cosas, Dios estaba preparando el corazón de este pueblo para la venida de Cristo. Pero nos dice en la siguiente imagen, vamos a ver que en ese tiempo, y algunos comentaristas dicen que específicamente durante 400 años, Dios escogió el silencio, no se comunicó con su pueblo. Y dice que el último con el que habló fue con el profeta Malaquías y con él Dios entregó ese libro que era una amonestación a su pueblo Judá para que se arrepintieran porque a pesar de los 70 años que habían pasado en Babilonia, no se habían arrepentido. Parecía increíble y estaban volviendo a caer en los mismos errores y problemas que dieron origen al cautiverio babilónico. Dios les llama la atención a través de Malaquías y es el último libro inspirado por Dios, es el último mensaje que Dios da. Y luego, entonces pasan unos 400 años en los que Dios no se manifiesta de ninguna manera, ni por profeta, ni por revelación, ni por ángel, ni por nada. Hay un silencio de Dios, lo llaman así, el silencio intertestamentario de Dios. Dios no habla durante 400 años. 400 años es mucho tiempo. 400 años que Dios no hablaba. El pueblo de Israel solo tenía las escrituras. El pueblo de Dios solamente tenía la palabra escrita, el Antiguo Testamento, y a eso tenían que referirse. Y en eso estaba la esperanza de ellos. Y ellos leían que iba a venir el Mesías, pero no había una revelación directa de Dios en esos 400 años. Y en esos 400 años se levantaron 3 imperios. Después de Babilonia vino el imperio persa, luego vino el imperio griego y luego vino el imperio romano, que es en ese imperio en el que suceden todas las cosas que tienen que ver con Cristo.
Y lo que nos dice la historia y los comentaristas es que en esos años Dios, a pesar de que no veíamos nada, a pesar de que Israel no veía nada, Dios estaba trabajando. Dios estaba obrando detrás de bambalinas, como decimos hoy. Los hilos, las cosas que pasaban estaban bajo la absoluta autoridad y poder soberano de Dios. Aunque Él no hablaba de una manera directa y audible por medio de profetas, sí estaba preparando Dios el escenario para la venida del Cristo, del Mesías, de Jesucristo, nuestro Redentor, el anunciado desde el comienzo de la historia. Y nos dicen algunos comentaristas que el exilio babilónico es una figura que describe al creyente como extranjero y peregrino en este mundo malo, esperando en la soberanía de Dios. Y entonces aquí podemos hablar de cómo Dios a veces escoge no hablar. Aquí podemos comentar que a veces Dios escoge no enviar mensajes específicos y como que a veces Dios no responde y como que a veces Dios no está obrando, pero la historia nos muestra que sí, Dios sí está obrando todo el tiempo. Él está moviendo imperios. Él movió ese imperio persa y con el imperio persa castigó la maldad y los excesos del imperio babilónico. Y luego trajo el imperio griego y luego trajo el imperio romano. Dios estaba a cargo siempre y Dios hizo posible que su pueblo, los judíos, establecieran un lugar apropiado donde Cristo iba a nacer. Dios regresó a su pueblo del cautiverio babilónico y lo puso allí en todos estos lugares. Les dio a Jerusalén otra vez. Allí estaba Belén y Nazaret y todo lo que estaba pasando, Dios lo había puesto como la cuna donde Cristo iba a nacer. El Señor Jesucristo, el Dios, está a cargo de la historia. Y en la siguiente imagen, entonces, vamos a leer, en la siguiente imagen, vamos a continuar leyendo lo que dice acá. Dice, y se le apareció, versículo 11, Lucas 1:11, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Y esto es increíble por lo que les acabo de decir. Nunca, no había habido una aparición, no había habido una manifestación de Dios. Y Lucas dice, esto es increíble, habían pasado más de 400 años y ahora un ángel que es Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, se le aparece a Zacarías. Increíble, ahora Dios habla. Ahora Dios se manifiesta, había llegado el tiempo, había llegado el momento del cumplimiento de todas las cosas. Ahora Dios habla y lo que nos dice aquí entonces es fantástico. Dice que Gabriel se le apareció a Zacarías, de lo cual nunca en 400 años no se había oído de ninguna aparición, de ninguna palabra de Dios. Pero Lucas dice, sucedió algo increíble. Dios entra directamente en los asuntos de lo que está pasando en este pueblo de Judá. Y Él comienza a llevar a cabo el propósito de lo más fantástico que va a suceder, la aparición del Cristo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Increíble.
De un momento a otro Dios entra en la historia de una manera directa y le dice que su espíritu va a hacer cosas con esta familia, con este par de ancianos, con estos viejitos, y va anunciando que va a venir un ser llamado Juan, un profeta, y miren lo que va a hacer, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Toda esa mentalidad de este pueblo judío que se había alejado, todas estas advertencias de Malaquías de volverse a Dios, de arrepentirse, Juan el Bautista va a hacer posible que muchos se vuelvan a Cristo y tengan a Dios y tengan una actitud dispuesta para recibir al Mesías. Lucas lo ve así. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuántos años hacía que Elías había venido? ¿Cuántos años hacían? Siglos. Elías había vivido más de 650 años antes. Y aquí Lucas dice y relata algo muy privado que alguien se lo contó. Alguien debió haber tenido estas historias y se la contaron a Lucas. Y Lucas dice que esa fue la revelación que Dios dio, que Juan el Bautista vendría en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Lucas comienza un paso antes. Lucas no comienza directamente con Cristo. Lucas dice que Dios estaba haciendo milagros para poner un contexto al que venía Jesús, y que preparó a este hombre llamado Juan, y que preparó a esta pareja llamados Zacarías y Elizabeth, de la descendencia de lo más elegante, de lo más cercano a todo aquello que Dios había establecido desde el tiempo de Moisés. Y que este hombre, Juan, prepararía el corazón de mucha gente para recibir a Cristo. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, es viejita, ya no podemos tener hijos. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Y nos revela algo también increíble. Dice: yo soy Gabriel. ¿Saben cuántas veces las escrituras hablan de Gabriel, de revelaciones especiales? ¿Sabe cuánto tiempo hacía que Gabriel no era enviado al mundo? Todo indica que la última vez que Gabriel había hablado con alguien era desde el profeta Daniel. Por allá en el siglo VII antes de Cristo, hacía más de 600 años que Dios no enviaba a Gabriel a hablar con alguien. Imagínense, Lucas está diciendo: esto es increíble, Dios ha entrado al mundo de manera directa. Dios ha enviado a Gabriel. No lo enviaba desde hacía más de 600 años, no lo enviaba. Y ahora lo ha enviado. Dios ha enviado a Gabriel. Y Gabriel habla aquí con Zacarías y le dice, revela quién es él. Dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y entonces Lucas dice que antes de hablar con María, Gabriel había sido enviado a Zacarías y a Elizabeth. Lucas ha indagado tanto que yo creo que los datos históricos y los hechos de Dios del pasado, todo tienen sentido para él. Y Lucas dice: Dios ha entrado a la historia otra vez y ha traído y ha enviado a su arcángel Gabriel para revelar lo que va a hacer. Y ahora, dice, Gabriel habló: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto
se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y yo me imagino que todos estaban sorprendidos porque esto no se había oído nunca. Hacía siglos en su generación no se había oído de que alguien hubiera tenido una visión de Dios. Y el pueblo estaba conmovido, estaban diciendo, ¿qué es esto tan increíble? Algo le pasó. Dios ha hablado a su pueblo. Dios ha hablado a Zacarías. Algo ha pasado, ha habido una visión, ha habido un milagro en el templo. Y todos estaban conmovidos. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Todo el mundo estaba conmovido. Elizabeth sentía la presencia de Dios en su vida. Elizabeth sabía que había habido un milagro. Zacarías sabía que había habido un milagro. Zacarías había hablado con Gabriel. Gabriel se había presentado. El pueblo sabía que algo Dios iba a hacer. Dios estaba entrando a la historia otra vez de manera directa. Dios iba a hacer algo extraordinario. Dios iba a enviar a su Hijo, a Cristo Jesús, al Mesías. Qué capítulo más hermoso, qué capítulo más increíble de cómo vemos que Dios está a cargo de todas las cosas, que es un Dios magnífico, que Cristo no vino, apareció así como sin nada. No, es Dios moviendo imperios, es Dios haciendo posible las cosas en medio de un mundo que rechaza, que no quiere nada que ver con Dios. Dios obra y hace que su propósito finalmente se cumpla. Así que, hermanos, este tiempo de Navidad, este tiempo antes del nacimiento de Cristo es un tiempo magnífico, es un tiempo muy hermoso, es un tiempo para recordar las obras portentosas y milagrosas del Dios en el que hemos creído. No hemos creído en un Dios temporal que apareció ayer, que nos lo inventamos nosotros hace algunos siglos. Es el Dios eterno, creador de todas las cosas, que está llevando a cabo un propósito. Y que Él hará ese propósito con nosotros. Él es un Dios soberano. No se ha olvidado de nosotros. Nosotros hemos creído y Él hará conforme a todas sus promesas. Nos corresponde creer, nos corresponde saber cuáles son esas promesas y nos corresponde asombrarnos con la manera como Él trabaja y nos corresponde alabarle y nos corresponde glorificar su nombre y nos corresponde alabar su nombre, y por eso cantamos. Por eso queremos cantar al comienzo de los servicios. Siempre dedicamos 2, 3 canciones a adorar y alabar al Dios que nos creó, que nos hizo, el Dios que sostiene el universo, el Dios de la historia, el Dios que mueve imperios, el Dios que va a actuar, que está actuando, aunque no vemos que nada pasa, que a veces decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? A veces le decimos: Señor, tú me abandonaste. A veces decimos: Señor, estoy en un cautiverio, estoy en dolor, estoy en angustia. Pero Él dice: yo estoy acá. Yo estoy aquí, nunca los dejaré, no los abandonaré, yo cumpliré todos mis propósitos. A mí me da mucha fe, me da mucha confianza de que tenemos un Dios así de grande y de poderoso. Demos gracias, hermanos, demos gracias todos a ese Dios inmenso, poderoso, que está por encima de todo imperio, que no hay nada en el mundo que esté por fuera de su poder. Demos gracias a ese Dios que envió a su Hijo y que nos está diciendo acá, como Lucas lo investigó, que Él entró a la historia en ese tiempo y hizo posible
que se cumplieran todas las cosas escritas acerca del Mesías y que Él va a volver muy pronto y que Dios está a cargo de todo este mundo, aunque nos parece tan caótico, nos parece como una Babilonia. Pero Dios está a cargo de su pueblo, de nosotros, su iglesia. Nosotros hemos creído. Él está a cargo de mi vida. Él está a cargo de su vida. Él es un Dios que nos ama a pesar de todas nuestras debilidades. Y así como le dijo a Judá, a pesar de ese pecado que habían cometido, de que Él los cuidaría, de que Él los volvería a Jerusalén, que Él los volvería a Judá, igual hará con nosotros. Somos frágiles, tenemos dificultades, pero Dios nos ama y Él es nuestro Padre y Él cumplirá con nosotros todas sus promesas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te alabamos. Y en esta época en que celebramos que Cristo vino al mundo, Señor, también celebramos tus hechos portentosos, tu majestad, tu divinidad, tu grandeza, que tú eres el Dios de la historia, del mundo, del universo, que tú eres nuestro creador. Bendito, alabado, alabado sea tu santo nombre, Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor. Perdona nuestras debilidades, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, perdona nuestra humanidad, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestra incredulidad, perdónanos, Señor. Y tú guíanos y ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a esperar en ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a creer en tu Hijo, en quien tenemos salvación, a quien tú enviaste por amor a nosotros. Gracias por mis hermanos, que todo sufrimiento, que toda angustia que hay en nosotros, Señor, la pongamos en tus manos, porque tú eres el Señor de la historia y tú harás que todo sea para bien, porque tú quieres nuestro bien, porque tú nos amas. Tú harás que todo lo que ha pasado sea para nuestro bien. Te damos gracias, Señor, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.